Bienvenidos a Todos sobre Leches Vegetales, la comunidad que te ayuda a pasarte a estas maravillosas leches. Mi nombre es Eliana Casado y estoy especializada en leches vegetales, y lo que te traigo hoy no lo vas a ver en otro sitio, ya que vamos a hacer una leche con un ingrediente base que es una mezcla de otros ingredientes base y también de endulzantes o saborizantes. Hoy te traemos la leche de muesli. Y el muesli no es lo mismo que la granola, tendemos a confundirlo, pero yo te voy a hacer bien la diferencia hoy para que lo aprendas también. Entonces, muesli es una mezcla de cereales, frutos secos, frutas secas, desecadas, deshidratadas y también de semillas. La granola también es una mezcla de todo eso, pero además la granola tiene un proceso en el cual se procuran que todos esos ingredientes se unan, usando por ejemplo aceites y también miel, sirope de agave, azúcares. Por eso tiene una forma y una consistencia como mucho más compacta. Y la granola siempre se come fría. Mientras que el muesli es la mezcla de estos ingredientes base, ya que usamos por ejemplo cereales como avena, trigo, centeno. Usamos también los frutos secos, almendras, avellanas. Usamos frutas secas como mango, pera, manzana, damasco, albaricoque, melocotón, durazno, piña, ananá. Y también incorporamos las semillas. Pero todo eso está mezclado sin pasar por un proceso, ya que esto entonces, en este ingrediente de esta presentación, podemos consumirlo tanto caliente como frío. Y la receta que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer con el muesli, ya que hemos encontrado que es de la forma en la cual podemos obtener una leche con un sabor tan rico como el muesli en sí mismo. Con la granola no podríamos pasar por ese proceso de remojo y luego de procesado. Entonces, si tú consumes muesli o crees que consumes granola, pero en realidad es muesli, esta receta es para ti. El muesli fue inventado por un médico suizo a fines del siglo XIX y a partir de ahí comenzó a hacerse mundialmente conocido para el desayuno, mientras que la granola es un invento de un médico de Estados Unidos. Además, dentro de los beneficios que encontramos es que nos aportan fibra, nos aportan muchos también minerales, vitaminas. Son alimentos ambos que están muy bien completos para, por ejemplo, incluir en el desayuno. Ocurre que como la granola contiene esos ingredientes también vinculados a los azúcares, el aceite, también puede ser miel, sirope de arce, que hace esa unión, esa liazón de todos los ingredientes, no va a ser un alimento recomendable, por ejemplo, para personas que tienen diabetes. Por eso siempre el muesli es mucho más natural y podemos darle mucho más usos también. Para esta receta necesitamos entonces un remojo prolongado, un remojo adecuado para cumplir con la necesidad del fruto seco que está incorporado, ¿sí? Recordemos entonces que pueden haber almendras, avellanas y requieren más o menos 8 horas de remojo. Luego también es una receta que te vamos a proponer que elabores para los más pequeños de la casa, porque el sabor que tiene esta leche es fantástica, es muy dulce naturalmente, ¿sí? Ya que justamente el muesli contiene lo que nosotros decimos endulzantes, ¿sí? Tales como los orejones de melocotón, de durazno, las pasas de uva, el mango deshidratado, arándanos, ¿sí? Entonces ya tiene ese sabor por sí mismo y a los niños les va a encantar. Es una receta que te proponemos, por ejemplo, si por la mañana te gusta hacer deporte, que te prepares con esta leche un súper batido al cual además le podés incorporar todos los otros ingredientes que quieras. Pero a lo mejor reemplazamos el muesli en platos, ¿sí? Y tenemos una leche para beberla mucho más fácilmente, lógicamente consumirla más rápido, y de esa manera te puedes preparar un súper batido para poder salir a entrenar o a la mañana antes de irte a trabajar. Vas a ganar tiempo, ¿sí? Tomándote la leche con otros ingredientes dentro y hacer un batido. Puedes también beberla con el café, queda riquísima, riquísima también. Así que bueno, la verdad que es una leche que creo que le va a gustar a casi todos por el sabor tan delicioso que tiene.
A esta leche podrás consumirla tanto fría como caliente, ¿sí? Te mencionaba antes que se puede beber junto con el café. La puedes conservar en tu heladera o nevera hasta 3 días en un envase de vidrio en la parte más fría de la heladera o nevera. Vas a ver que se produce también una separación, pero es como ocurre con cualquier leche vegetal, así que no te preocupes por ello. Luego con el bagazo te vamos a proponer un extra que espero que te quedes hasta el final del video porque vas a verlo y te va a gustar también. Siempre le damos el uso al bagazo, a la pulpa o cara de la leche vegetal que realizamos. Somos Zero Waste. No hay desperdicio de comida en este canal, así que quédate porque vas a tener un bonus al final del video para saber qué hicimos con el bagazo de esta leche de muesli. Te animo a que la prepares, es una leche única, súper novedosa. Vas a ver esta receta aquí por primera vez y espero que la pruebes en tu casa. Hay que ponerse creativos porque podemos hacer leches vegetales de muchísimas cosas. Por eso te invito a que sigas mirando en este canal todas las otras recetas de leches vegetales que tenemos. Leches de cereales, de frutos secos, de semillas, tips, preguntas. Bueno, hay muchísimos videos y seguimos cada día y cada semana compartiendo más contenido para que te sea muy útil. Este mundo de las leches vegetales es enorme y como te das cuenta no hay solamente una leche de avena o una leche de almendras, no, hay muchísimas opciones para realizar y para que inventemos recetas y podamos seguir disfrutando de estos sabores. Así que ahora quédate que vamos ya al paso a paso. Para esta receta de leche de muesli necesitamos 100 gramos de muesli comprado o hecho en casa que pondremos a remojar durante 8 horas como mínimo porque tenemos frutos secos, en este caso son las almendras, que requieren de más tiempo para el remojo. Luego vamos a colar muy bien, no vamos a enjuagar. Y procederemos a incorporar el muesli a la licuadora. No vamos a usar endulzantes, ya que los endulzantes están dentro del mismo muesli. Vamos a agregar el litro de agua a temperatura ambiente y ya tenemos todos los ingredientes listos para comenzar con la etapa de licuado, la que será de 2 minutos a máxima potencia. Muy bien, vean la espuma que tiene esta leche que vamos a proceder ahora a colar con una bolsa de leches vegetales, con una tela de tul, con una gasa, con un colador fino. Es una leche que va a tener un color crema. Les recomendamos que utilicen guantes y comenzamos entonces a colar, a hacer presión para obtener esta leche que es dulce, que es muy deliciosa. Por último la vamos a reservar en heladera o nevera entre 3 y 4 días. ¿Qué les parece? Con el bagazo les proponemos un bonus track. Vamos a hacer unas galletas deliciosas en muy pocos minutos. Necesitamos incorporar unas 2 cucharaditas de coco rallado a la mezcla que quedó de la leche vegetal, al bagazo, pulpa o cara. Vamos a agregar también la mitad de un plátano o de una banana grande que vamos todo a mezclar con un tenedor hasta que se nos forme una pasta bastante húmeda que vamos a ir agregando con la forma que querramos en una fuente para llevarla al horno. El horno estará a 210 grados y dejaremos estas galletitas allí por un tiempo de 15 minutos o más o menos hasta que estén doradas. Las retiramos y ya las podemos probar. Espero que les haya encantado esta receta y que la prueben en sus hogares. Gracias por mirar y hasta la próxima.